No hablen con la vieja, es solo la limpiadora, fue lo que el millonario dijo a los invitados, pero lo que ella dijo dejó a todos sin palabras. El atardecer pintaba de dorado los extensos jardines de la mansión de Eduardo Castellanos, un empresario de 42 años cuya fortuna había crecido exponencialmente en la última década. Sus invitados, personas influyentes del mundo de los negocios, se encontraban cómodamente instalados alrededor de una elegante mesa de hierro forjado, disfrutando de un té vespertino mientras discutían sus próximas inversiones. La brisa suave movía las hojas de los árboles centenarios que adornaban la propiedad, creando una atmósfera de refinamiento y exclusividad que Eduardo tanto valoraba. Los 4 invitados representaban lo más selecto de la sociedad. Patricia Mendoza, una reconocida arquitecta de 33 años, lucía un vestido de seda azul marino que resaltaba su elegancia natural. A su lado, Ricardo Vázquez, un abogado corporativo de 35 años, conversaba animadamente sobre las nuevas regulaciones fiscales mientras ajustaba su corbata italiana. Frente a ellos, Sofía Herrera, directora de una importante galería de arte de 31 años, compartía anécdotas sobre las últimas subastas internacionales, mientras que Alejandro Ruiz, un inversor inmobiliario de 34 años, analizaba las tendencias del mercado con su característica precisión. La conversación fluía entre risas sofisticadas y comentarios sobre viajes a destinos exclusivos, cuando la figura de Esperanza Morales apareció en el horizonte del jardín. A sus 65 años, esta mujer había dedicado los últimos 15 años de su vida a mantener impecable cada rincón de la mansión Castellanos. Su uniforme gris, aunque limpio y bien cuidado, contrastaba notablemente con los atuendos de diseñador que lucían los comensales. Con pasos lentos pero seguros, se acercaba llevando una bandeja de plata con una nueva tetera y pastelillos recién horneados. Eduardo, que había estado relatando con orgullo sus últimas adquisiciones empresariales, notó que Patricia dirigía una mirada curiosa hacia la mujer que se aproximaba. Sin pensarlo 2 veces y con una sonrisa despectiva que revelaba su naturaleza arrogante, Eduardo pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en su vida. No hables con la vieja, es solo la limpiadora. Su voz resonó por todo el jardín con una dureza que hizo que los pájaros dejaran de cantar momentáneamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, algunos bajando la vista hacia sus tazas de té, otros fingiendo interés en los jardines circundantes. Esperanza se detuvo a pocos metros de la mesa, la bandeja temblando ligeramente en sus manos, no por nerviosismo, sino por una indignación contenida durante años de maltratos silenciosos. La anciana levantó la cabeza con una dignidad que ninguno de los presentes esperaba. Sus ojos, que habían visto décadas de historia y guardaban secretos que podrían cambiar vidas, se fijaron directamente en los de Eduardo. En ese momento, la mujer que había sido invisible durante tantos años se convirtió en el centro de atención de todos los presentes. Con una voz firme que contrastaba con su apariencia frágil, Esperanza pronunció palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria de cada persona sentada en esa mesa. Señor Castellanos, he limpiado su casa durante 15 años. He visto crecer su fortuna, pero también he visto decrecer su alma. La verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la ausencia de respeto hacia quienes nos rodean. El impacto de estas palabras fue inmediato y devastador. Eduardo, acostumbrado a que todos se inclinaran ante su poder económico, se encontró por primera vez en años completamente sin palabras. Sus invitados, personas que habían presenciado negociaciones millonarias y decisiones empresariales cruciales, permanecían inmóviles, procesando la profundidad de lo que acababan de escuchar. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros nos emociona contarla, no olvides darle like
a este video y suscribirte al canal para no perderte el increíble desarrollo de esta historia. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos estás viendo y qué hora es allí en este momento. Tu apoyo nos motiva a seguir compartiendo estas historias que tocan el corazón. El eco de las palabras de esperanza aún resonaba en el jardín cuando los recuerdos comenzaron a agolparse en la mente de Eduardo como una avalancha imparable. La anciana, con la bandeja aún en sus manos, no había terminado de hablar. Su mirada, que había permanecido fija en los ojos del millonario, ahora recorría lentamente a cada uno de los invitados, como si pudiera leer sus pensamientos más profundos. Patricia Mendoza sintió un nudo en el estómago. Recordó a su propia abuela, quien había trabajado como empleada doméstica para costear los estudios de su madre. La arquitecta, que se había enorgullecido de su ascensión social, de repente se sintió pequeña ante la dignidad de Esperanza. Sus manos, que sostenían una delicada taza de porcelana china, comenzaron a temblar imperceptiblemente. Ricardo Vázquez, el abogado corporativo, había crecido en un barrio humilde donde su madre lavaba ropa ajena para mantener a la familia a flote. El éxito profesional le había hecho olvidar esas raíces, y ahora las palabras de la anciana le devolvían a esa época cuando él mismo había sido visto con desprecio por familias adineradas. Su corbata italiana de repente se sintió como una soga alrededor de su cuello. Esperanza continuó con su discurso, su voz adquiriendo una fuerza que parecía brotar de décadas de silencio. He limpiado las lágrimas de su esposa cuando usted no estaba presente para consolarla. He recogido los juguetes de sus hijos cuando ellos buscaban desesperadamente su atención. He sido testigo de su soledad, señor Castellanos, una soledad que ninguna cantidad de dinero puede llenar. Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. La mención de su familia lo transportó inmediatamente a los momentos más vulnerables de su vida personal. Su esposa Mariana había sufrido una depresión severa el año anterior y efectivamente había sido Esperanza quien había estado presente durante las crisis nocturnas, quien había preparado tés calmantes y quien había ofrecido palabras de consuelo cuando él estaba demasiado ocupado con sus reuniones de negocios. Sus hijos, Sebastián de 12 años y Valeria de 9, habían crecido prácticamente bajo el cuidado de Esperanza. La anciana había sido quien los había consolado después de pesadillas, quien había curado sus heridas cuando se lastimaban jugando y quien había celebrado sus pequeños logros cuando él estaba viajando por negocios. Eduardo comenzó a darse cuenta de que, en su propia casa, él era más un extraño que la mujer a quien acababa de humillar públicamente. Sofía Herrera, la directora de la galería, sintió que las joyas que llevaba puestas pesaban como cadenas. En su mundo del arte había visto cómo muchos coleccionistas millonarios trataban con desdén a los artistas emergentes, a los empleados de las galerías, a todos aquellos que consideraban por debajo de su estatus social. Ella misma había sido cómplice de esa actitud en múltiples ocasiones y ahora se avergonzaba de su comportamiento pasado. Alejandro Ruiz, el inversor inmobiliario, recordó las innumerables familias que había desplazado de sus hogares para construir desarrollos exclusivos. Había justificado sus acciones como progreso necesario, pero ahora se preguntaba cuántas esperanzas había dejado sin techo en su búsqueda del éxito financiero. La anciana dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar cercana y se dirigió nuevamente hacia Eduardo. Su presencia, que minutos antes había sido prácticamente invisible, ahora dominaba completamente la escena. Cada paso que daba parecía cargar el peso de años de experiencia y sabiduría acumulada. Durante todos estos años, continuó Esperanza, he observado cómo la riqueza puede transformar a las personas. He visto cómo el dinero puede comprar comodidades, lujos, incluso influencia, pero jamás he visto que pueda comprar respeto genuino,
amor verdadero o paz interior. Usted, señor Castellanos, posee todo lo que el dinero puede comprar, pero carece de lo más básico, humanidad. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el sonido de las hojas moviéndose con la brisa vespertina. Los invitados habían dejado de fingir que no estaban prestando atención. Ahora todos miraban directamente la confrontación que se desarrollaba ante sus ojos, conscientes de que estaban presenciando un momento que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida y las relaciones humanas. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez en décadas, se encontraba en una situación donde su dinero no tenía poder alguno, donde sus amenazas no servían de nada, donde su posición social era completamente irrelevante. Estaba frente a frente con una verdad que había evitado durante años, una verdad que lo obligaba a mirarse en el espejo de su propia conciencia. La tensión en el jardín era palpable cuando Esperanza tomó una pausa que pareció eterna. Los rayos dorados del atardecer creaban sombras largas sobre el césped perfectamente cuidado. Y por primera vez, Eduardo se dio cuenta de que esa perfección había sido mantenida día tras día por las manos de la mujer que tenía frente a él. Manos que nunca había observado realmente, manos que habían trabajado incansablemente para crear el ambiente de lujo que él daba por sentado. La anciana continuó con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la agitación que había causado en todos los presentes. Señor Castellanos, recuerdo el día que llegué a trabajar a su casa. Era una mañana de enero, hace 15 años. Usted acababa de cumplir 27 años y había heredado una empresa mediana de su padre. Era ambicioso, sí, pero aún conservaba algo de la gentileza que su madre le había enseñado. Eduardo sintió un estremecimiento. Su madre, Elena Castellanos, había fallecido cuando él tenía 28 años, justo un año después de que Esperanza comenzara a trabajar en la casa. Durante los meses previos a su muerte, mientras luchaba contra el cáncer, había sido precisamente Esperanza quien había ayudado a cuidarla, quien había preparado sus medicamentos y quien había estado presente durante las noches más difíciles. Su madre, continuó Esperanza, me pidió en sus últimos días que cuidara no solo de esta casa, sino de usted también. Me dijo, Esperanza, mi hijo tiene buen corazón, pero el mundo de los negocios puede endurecerlo. Prométeme que lo recordarás cuando olvide quién es realmente. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de la anciana, pero su voz permaneció firme. Patricia, Ricardo, Sofía y Alejandro intercambiaron miradas cargadas de significado. Cada uno de ellos comenzó a reflexionar sobre las personas que habían sido instrumentales en sus propias vidas. Personas que quizás habían pasado por alto o tratado con indiferencia en su camino hacia el éxito. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El recuerdo de su madre, de sus últimas palabras sobre la importancia de mantener la humildad y la bondad, golpeó su conciencia como un martillo. Durante los últimos 14 años, desde la muerte de Elena, había construido murallas emocionales cada vez más altas, justificando su comportamiento frío como profesionalismo necesario y su distanciamiento de los empleados como mantenimiento de jerarquías apropiadas. He visto cómo el éxito financiero ha ido transformándolo año tras año, prosiguió Esperanza. He visto cómo sus sonrisas se volvieron calculadas, cómo sus palabras de agradecimiento desaparecieron, cómo comenzó a ver a las personas no como seres humanos, sino como herramientas o obstáculos para sus objetivos. Y lo más triste de todo, he visto cómo sus propios hijos han comenzado a temerle en lugar de admirarlo. Esta última observación fue como una puñalada directa al corazón de Eduardo. Recordó la celebración del cumpleaños de Valeria la semana anterior, cuando su hija de 9 años se había acercado tímidamente para mostrarle un dibujo que había hecho especialmente para él.
Eduardo, que estaba en una llamada telefónica importante, la había despachado con un gesto impaciente, sin siquiera mirar el dibujo. Más tarde, había encontrado el papel arrugado en el bote de basura de la cocina. Sebastián, su hijo mayor, había dejado de intentar conversar con él durante las cenas familiares. El niño, que una vez había sido extrovertido y cariñoso, ahora se limitaba a responder con monosílabos cuando Eduardo le dirigía la palabra, algo que ocurría cada vez con menor frecuencia. Esperanza se acercó un paso más, y Eduardo pudo ver en sus ojos décadas de experiencia, pero también una tristeza profunda. Su esposa, Mariana, llora por las noches. Llora por el hombre del que se enamoró y que ya no reconoce. Llora porque sus hijos están creciendo sin conocer realmente a su padre. Y llora porque sabe que usted es infeliz, aunque tenga todo lo que el dinero puede comprar. Los invitados habían dejado completamente de lado cualquier pretensión de cortesía social. Esta conversación había trascendido las normas de etiqueta para convertirse en algo mucho más profundo y universal. Cada uno de ellos se veía reflejado en las palabras de Esperanza, reconociendo aspectos de sí mismos que habían preferido ignorar. Ricardo recordó a su esposa diciéndole que trabajaba demasiado y que estaba perdiendo los mejores años de la vida de sus hijos gemelos. Sofía pensó en las veces que había cancelado planes con su familia para atender clientes importantes. Alejandro reflexionó sobre cómo había justificado la falta de tiempo para visitar a su padre enfermo, siempre prometiendo que lo haría la próxima semana. Eduardo, por su parte, sintió que cada palabra de Esperanza era como un espejo que le mostraba verdades que había estado evitando deliberadamente. Se dio cuenta de que en su obsesión por acumular riqueza y poder, había perdido de vista lo que realmente importaba en la vida: las relaciones humanas, el amor genuino, la capacidad de encontrar alegría en los pequeños momentos cotidianos. La anciana concluyó esta parte de su discurso con una observación que resonó en lo más profundo del alma de cada persona presente. La verdadera tragedia, señor Castellanos, no es que usted sea pobre de espíritu, sino que tiene todo lo necesario para ser rico en humanidad, pero ha elegido deliberadamente el camino de la arrogancia y el desprecio hacia los demás. El jardín parecía haberse transformado en un tribunal donde Esperanza ejercía el papel de juez, no con autoridad impuesta, sino con la sabiduría que otorgan los años y las experiencias vividas. Eduardo se encontró por primera vez en décadas completamente vulnerable, despojado de todas las máscaras que había construido para proteger su ego y mantener su imagen de hombre exitoso e intocable. La anciana se dirigió hacia la mesa donde estaban sentados los invitados, pero mantuvo su atención centrada en Eduardo. Durante estos 15 años, continuó con voz pausada pero firme, he sido testigo silencioso de momentos que usted probablemente ni siquiera recuerda, pero que revelan la esencia de quien ha llegado a ser. Esperanza se detuvo junto a la silla donde estaba sentada Patricia, quien involuntariamente se enderezó al sentir la presencia de la mujer mayor cerca de ella. Recuerdo una Navidad hace 8 años, comenzó Esperanza, cuando el hijo del jardinero, un niño de apenas 6 años, se acercó a la ventana de la cocina durante una de sus fiestas navideñas. El pequeño miraba con asombro las luces y decoraciones, claramente fascinado por la belleza del interior de la casa. Eduardo frunció el ceño, tratando de recordar el incidente al que se refería Esperanza, pero la anciana continuó antes de que pudiera procesar completamente la memoria. Usted salió y le gritó al niño que se alejara, que no tenía derecho a estar espiando su propiedad privada. El niño se asustó tanto que comenzó a llorar y corrió hacia los brazos de su padre, quien trabajaba podando los rosales en la parte trasera del jardín. El recuerdo golpeó a Eduardo como una onda expansiva. Sí recordaba ese incidente, pero en su memoria él había estado justificado.
había interpretado la curiosidad natural del niño como una intrusión indeseable, como una violación de su espacio privado. Nunca había considerado que simplemente era un niño pequeño admirando la belleza de las decoraciones navideñas. Lo que usted no vio, continuó Esperanza, fue cómo ese padre consoló a su hijo esa noche. Yo estaba limpiando las ventanas del segundo piso y pude escuchar la conversación. El hombre le explicó a su pequeño que algunas personas olvidan lo que es ser niño, que algunas personas confunden la protección de sus posesiones con la protección de su corazón. Patricia sintió un nudo en la garganta. Ella misma había actuado de manera similar con niños de trabajadores en sus proyectos arquitectónicos, siempre justificando su comportamiento como mantenimiento de límites profesionales apropiados. Esperanza continuó caminando lentamente alrededor de la mesa, sus pasos pausados, creando un ritmo casi hipnótico que mantenía a todos completamente absortos en sus palabras. Otro día, hace aproximadamente 3 años, su esposa Mariana había preparado una cena especial para celebrar el 10º aniversario de su matrimonio. Había pasado toda la tarde cocinando sus platillos favoritos. Había decorado el comedor con velas y flores frescas del jardín. Eduardo cerró los ojos, sabiendo exactamente hacia dónde se dirigía esta historia y sintiéndose completamente incapaz de detener el torrente de verdades que estaba a punto de escuchar. Usted llegó 3 horas tarde porque decidió extender una reunión de negocios que, según sus propias palabras al teléfono, podría generar ganancias significativas. Cuando finalmente llegó a casa, encontró a Mariana sentada sola en el comedor, las velas ya consumidas, la comida fría. Ella no le dijo nada, simplemente sonrió y le pidió que se sentara para cenar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Eduardo, quien finalmente estaba confrontando la realidad de sus acciones y sus consecuencias en la vida de las personas que supuestamente más amaba. Lo que usted no supo, continuó Esperanza con una gentileza devastadora, es que Mariana había pasado la semana anterior buscando la receta de pastel de chocolate que su madre le había enseñado antes de morir, porque recordaba que ese era su postre favorito cuando eran novios. Había practicado haciéndolo 3 veces para asegurarse de que quedara perfecto. Sofía y Alejandro intercambiaron miradas cargadas de culpabilidad. Ambos recordaron ocasiones similares en sus propias vidas. Momentos cuando habían priorizado oportunidades de negocio sobre momentos íntimos con sus seres queridos. Mariana nunca mencionó el pastel esa noche, prosiguió Esperanza. De hecho, lo tiró a la basura al día siguiente, pero no antes de llorar sobre él durante 1 hora en la cocina. Yo estaba preparando el desayuno y fui testigo de su dolor silencioso. Eduardo se levantó abruptamente de su silla, incapaz de permanecer sentado mientras escuchaba estas revelaciones que lo confrontaban con la realidad de su comportamiento y sus consecuencias. Se alejó unos pasos de la mesa, dándose la vuelta para no enfrentar las miradas de sus invitados, pero descubrió que no podía escapar de la voz de Esperanza, que lo siguió con la persistencia de la verdad. La riqueza material, dijo Esperanza con una sabiduría que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Puede construir mansiones como esta, puede comprar objetos hermosos, puede incluso comprar la compañía de personas, pero hay cosas que ninguna cantidad de dinero puede adquirir. No puede comprar el respeto genuino, no puede comprar el amor verdadero, y definitivamente no puede comprar la paz interior que viene de saber que hemos tratado a otros seres humanos con dignidad y compasión. Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. Por primera vez en años, se vio forzado a enfrentar la realidad de quien se había convertido, no a través de los ojos complacientes de sus empleados o socios de negocios, sino a través de los ojos de alguien que había sido testigo silencioso de su transformación gradual de un joven ambicioso, pero bondadoso, a un hombre rico,
pero espiritualmente empobrecido. Eduardo permaneció de pie, dándole la espalda a la mesa, sus hombros temblando ligeramente mientras procesaba cada palabra que Esperanza había pronunciado. El silencio en el jardín era tan profundo que se podía escuchar claramente el sonido de su respiración entrecortada, una respiración que parecía llevar consigo el peso de 15 años de errores acumulados. Esperanza, percibiendo la vulnerabilidad del momento, se acercó lentamente hacia él. Su voz, cuando volvió a hablar, tenía un tono maternal que Eduardo no había escuchado desde que su propia madre estaba viva. Señor Castellanos, cuando su madre estaba enferma, durante esas largas noches en el hospital, ella me hablaba constantemente de usted, no del empresario exitoso en el que se estaba convirtiendo, sino del niño que había sido. Eduardo se dio la vuelta lentamente, sus ojos enrojecidos encontrándose con los de Esperanza. En su mirada ya no había rastro de la arrogancia que había mostrado minutos antes, sino una vulnerabilidad cruda que sus invitados jamás habían presenciado. Elena me contó sobre el niño que rescataba pájaros heridos y los cuidaba hasta que pudieran volar de nuevo, continuó Esperanza. Me habló del adolescente que usaba su dinero de cumpleaños para comprar comida para familias necesitadas del vecindario. Me describió al joven que había llorado durante días cuando tuvieron que sacrificar al perro de la familia porque estaba sufriendo por una enfermedad terminal. Cada recuerdo que Esperanza evocaba era como una puñalada emocional para Eduardo. Esos aspectos de su personalidad habían quedado enterrados bajo capas y capas de ambición, competitividad y la constante presión de mantener una imagen de fortaleza inquebrantable en el mundo de los negocios. Los invitados observaban la transformación que se desarrollaba ante sus ojos. Patricia recordó las historias que su abuela le contaba sobre la importancia de mantener la humildad sin importar cuánto éxito se alcanzara en la vida. Ricardo pensó en los valores que sus padres le habían inculcado sobre tratar a todas las personas con dignidad, valores que había ido olvidando gradualmente en su ascensión en el competitivo mundo legal. Su madre tenía una fotografía suya de cuando tenía 8 años, prosiguió Esperanza. Era el día que había organizado una pequeña fiesta de cumpleaños para el hijo de la empleada doméstica de esa época. Usted había usado todo su dinero ahorrado para comprarle un regalo y había insistido en que el niño soplara las velas junto con usted. Eduardo cerró los ojos, recordando vívidamente ese día. La alegría pura que había sentido al ver la sonrisa del otro niño había sido una de las experiencias más satisfactorias de su infancia. ¿Cuándo había dejado de encontrar esa clase de alegría en los gestos de bondad hacia otros? Elena me pidió que guardara esa fotografía, continuó Esperanza, sacando de su uniforme una foto pequeña y desgastada. Me dijo, Esperanza, si algún día mi hijo olvida quién es realmente, muéstrale esta imagen, recuérdale al niño bondadoso que solía ser. Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. En la imagen se veía a sí mismo con 8 años, sonriendo genuinamente mientras abrazaba a otro niño de su edad. Ambos tenían las caras manchadas de chocolate del pastel y sus ojos brillaban con la inocencia y la alegría pura de la infancia. Era una versión de sí mismo que había olvidado completamente que existía. Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas al observar la escena. Ella también tenía una fotografía similar de su infancia, una imagen de cuando había organizado una exhibición de arte en el garaje de su casa para recaudar fondos para un refugio de animales local. ¿Cuándo había dejado de usar su talento y posición para causas que realmente importaban? La pregunta, dijo Esperanza con una gentileza devastadora, no es cómo llegó usted a convertirse en la persona que es hoy. La pregunta es, ¿está dispuesto a recordar y reconectar con el corazón bondadoso que siempre ha estado ahí, esperando ser redescubierto?
Eduardo miró la fotografía durante varios minutos, como si estuviera viendo a un extraño que le resultaba familiar. Lentamente, comenzó a recordar no solo los eventos específicos que Esperanza había mencionado, sino la sensación de satisfacción profunda que solía experimentar cuando ayudaba a otros, cuando usaba sus recursos y habilidades para hacer una diferencia positiva en la vida de las personas que lo rodeaban. Alejandro se removió incómodamente en su silla, recordando los proyectos de vivienda comunitaria que había abandonado en favor de desarrollos más lucrativos. Había justificado esas decisiones como responsabilidad fiscal, pero ahora se preguntaba si en realidad había sido simple codicia disfrazada de pragmatismo empresarial. Durante todos estos años, admitió Eduardo con voz quebrada, he estado tan ocupado construyendo mi imperio financiero que olvidé construir relaciones humanas genuinas. He estado tan enfocado en ganar respeto a través del miedo y el poder que olvidé cómo ganar respeto a través de la bondad y la integridad. Esperanza asintió con comprensión, sin un rastro de satisfacción vengativa en su expresión. Su objetivo nunca había sido humillar a Eduardo, sino despertar su conciencia y ayudarlo a reconectar con su humanidad perdida. El dinero y el éxito no son malvados en sí mismos, observó Esperanza con sabiduría. El problema surge cuando se convierten en fines en lugar de medios, cuando comenzamos a medir nuestro valor como seres humanos exclusivamente por nuestras cuentas bancarias y nuestros logros profesionales, olvidando que nuestra verdadera riqueza radica en nuestras relaciones y en el impacto positivo que podemos tener en la vida de otros. La fotografía temblaba en las manos de Eduardo mientras las memorias de su infancia continuaban fluyendo como un río desbordado. Los rayos dorados del atardecer habían dado paso a las primeras sombras de la noche, y las luces automáticas del jardín comenzaron a encenderse gradualmente, creando un ambiente íntimo que intensificaba la profundidad emocional del momento. Esperanza observó cómo Eduardo luchaba internamente con las revelaciones que había estado compartiendo. La anciana había dedicado años a observar y comprender a cada miembro de la familia Castellanos y sabía exactamente cuáles eran las fibras más sensibles del corazón de Eduardo que necesitaban ser tocadas para provocar una transformación genuina. Hay algo más que debes saber, continuó Esperanza, su voz adquiriendo un tono más suave, pero igualmente impactante. Sus hijos han estado preguntándome sobre usted. Sebastián, especialmente, viene a la cocina después de la escuela y me pregunta por qué su papá siempre está enojado, por qué nunca tienen tiempo para jugar juntos como lo hacen sus amigos con sus padres. Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La imagen de su hijo de 12 años buscando respuestas sobre su comportamiento con la empleada doméstica, en lugar de sentirse cómodo para preguntarle directamente, era una revelación devastadora sobre el estado de su relación paternal. Los invitados habían dejado completamente de lado cualquier pretensión de ser observadores casuales. Patricia, Ricardo, Sofía y Alejandro se habían convertido en testigos involuntarios de una transformación humana que estaba ocurriendo ante sus ojos, y cada uno de ellos estaba reflexionando profundamente sobre sus propias relaciones familiares y profesionales. Valeria, prosiguió Esperanza, dibuja retratos de la familia en sus clases de arte. En todos los dibujos, usted aparece muy pequeño en una esquina, siempre con un teléfono en la mano o una computadora frente a él. Cuando su maestra le preguntó por qué dibujaba a su papá así, Valeria respondió, porque mi papá vive en su teléfono, no con nosotros. Las palabras golpearon a Eduardo como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. La inocencia brutal de los niños para expresar verdades que los adultos prefieren ignorar había quedado plasmada en los dibujos de su propia hija. Se imaginó a Valeria con sus pequeñas manos sosteniendo los crayones, retratando la realidad de su familia
desde su perspectiva infantil. He visto esos dibujos, admitió Esperanza suavemente. Los he encontrado cuando limpio su habitación. En algunos de ellos hay lágrimas dibujadas en los rostros de Mariana, Sebastián y la misma Valeria. Pero en el rostro suyo, señor Castellanos, nunca hay emociones, solo líneas rectas que representan seriedad y distancia. Eduardo se dejó caer nuevamente en su silla, la fotografía de su infancia aún apretada en su puño. Por primera vez en años, se permitió realmente escuchar, no para formular una respuesta o una defensa, sino para absorber completamente el impacto de lo que estaba aprendiendo sobre sí mismo y sobre el daño que había causado sin siquiera darse cuenta. Ricardo se aclaró la garganta nerviosamente, recordando los dibujos que sus propios hijos gemelos habían hecho de él. En la mayoría de las ocasiones aparecía vestido de traje y con una expresión seria, nunca sonriendo, nunca relajado. Su esposa había intentado mencionárselo en varias ocasiones, pero él siempre había interpretado esos comentarios como exageraciones emocionales. Su esposa, Mariana, continuó Esperanza dirigiéndose ahora directamente hacia Eduardo. Ha estado asistiendo a sesiones de terapia durante los últimos 6 meses. Yo la he llevado a varias de sus citas porque ella no quería preocuparlo con lo que usted podría considerar problemas menores. Esta revelación fue como un rayo para Eduardo. No tenía idea de que Mariana estuviera en terapia, lo cual era una prueba más de cuán desconectado estaba de la vida emocional de su propia familia. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en sus responsabilidades profesionales que había delegado completamente el bienestar emocional de su familia, asumiendo que mientras pudiera proveer lujos materiales, todo estaría bien. En una de esas sesiones, prosiguió Esperanza, la escuché hablar con la psicóloga sobre la soledad que siente en su matrimonio. Describió cómo se había casado con un hombre ambicioso pero cariñoso, y cómo había visto, gradualmente, cómo ese hombre se transformaba en alguien que ella ya no reconocía. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Ella misma había terminado una relación de 5 años el año anterior porque su pareja le había dicho exactamente las mismas palabras, que ya no reconocía a la mujer de la que se había enamorado, que el éxito profesional la había transformado en alguien fría y distante. Esperanza se acercó nuevamente a Eduardo, pero esta vez su presencia no era intimidante, sino consoladora. La psicóloga le preguntó a Mariana si aún amaba al hombre con quien se había casado. Ella respondió que sí, que amaba profundamente a esa persona, pero que esa persona parecía haber desaparecido, reemplazada por alguien que priorizaba las ganancias financieras sobre las conexiones humanas. Eduardo levantó la vista hacia Esperanza, sus ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. ¿Cómo es posible que usted sepa todo esto sobre mi familia y yo no sepa nada? ¿Cómo es posible que la empleada doméstica esté más conectada con las vidas emocionales de mi esposa e hijos que yo, que soy el esposo y padre? Porque, respondió Esperanza con una gentileza devastadora, cuando las personas se sienten invisibles para usted, buscan a alguien que sí las vea realmente. Durante todos estos años, mientras usted construía su imperio empresarial, yo estuve aquí, presente para su familia, cuando ellos necesitaban a alguien que los escuchara, que los consolara, que celebrara sus pequeños triunfos y que los apoyara durante sus momentos difíciles. Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla, completamente absorto en la conversación. Comenzó a preguntarse cuántas conversaciones importantes se había perdido con su propia familia, cuántos momentos cruciales había sacrificado en el altar del éxito profesional. La ironía, observó Esperanza, es que usted tiene todo lo necesario para ser el esposo y padre que su familia necesita. Tiene los recursos para crear memorias hermosas, tiene la inteligencia para entender las necesidades emocionales de sus seres queridos y en lo profundo de su corazón
Aún conserva la bondad que su madre vio en usted cuando era niño. Eduardo miró nuevamente la fotografía en sus manos, como si fuera un mapa hacia una versión perdida de sí mismo que desesperadamente quería recuperar. ¿Cree usted, preguntó con voz quebrada, que todavía es posible reparar el daño que he causado? ¿Cree que mi familia puede llegar a perdonarme y confiar en mí nuevamente? El jardín había adquirido una atmósfera casi sagrada bajo las luces nocturnas, como si fuera un templo, donde se estaba llevando a cabo una confesión profunda y una absolución esperada. Esperanza observó la vulnerabilidad genuina en los ojos de Eduardo, reconociendo que había llegado el momento crucial donde las palabras debían transformarse en acción, donde el arrepentimiento debía convertirse en compromiso real de cambio. «Señor Castellanos», respondió Esperanza con una sabiduría maternal, «el perdón no es algo que se pueda comprar o exigir, es algo que se gana a través de acciones consistentes que demuestran un cambio genuino en el corazón. Su familia lo ama, pero el amor solo puede resistir tanto tiempo sin reciprocidad, sin atención, sin presencia emocional real». Los invitados permanecían completamente silenciosos, conscientes de que estaban presenciando un momento transformador, no solo para Eduardo, sino potencialmente para sus propias vidas. Cada uno de ellos había comenzado a evaluar sus propias relaciones familiares y profesionales bajo la luz de las verdades que Esperanza había estado revelando. «El primer paso», continuó Esperanza, «es reconocer que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o propiedades, sino en la calidad de nuestras relaciones y en el impacto positivo que tenemos en la vida de otras personas. Usted ha sido exitoso en acumular dinero, pero ha fracasado en acumular momentos significativos con las personas que más importan». Eduardo asintió lentamente, comenzando a comprender que su perspectiva sobre el éxito había estado fundamentalmente distorsionada durante años. Había estado midiendo su valor como hombre exclusivamente a través de indicadores financieros, ignorando completamente los indicadores emocionales y relacionales que realmente determinan una vida plena y satisfactoria. Patricia se removió en su silla, recordando las múltiples ocasiones en que había cancelado planes familiares para trabajar en proyectos que, honestamente, podrían haber esperado hasta el día siguiente. Había justificado esas decisiones como responsabilidad profesional, pero ahora se preguntaba si en realidad había sido una forma de evadir la intimidad emocional que requieren las relaciones genuinas. «Su madre», prosiguió Esperanza, «me dijo algo durante una de nuestras últimas conversaciones que nunca he olvidado. Me dijo, Esperanza, el dinero puede construir una casa, pero solo el amor puede construir un hogar. Mi hijo está construyendo una mansión hermosa, pero me temo que está olvidando cómo construir un hogar». Estas palabras resonaron en el corazón de Eduardo como campanas de iglesia llamando a los fieles. Se dio cuenta de que efectivamente había construido una casa impresionante, llena de objetos hermosos y comodidades lujosas, pero que había fallado completamente en crear un ambiente de amor, comprensión y conexión emocional genuina. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Eduardo, su voz apenas un susurro. «¿Cómo puedo comenzar a reparar 15 años de negligencia emocional? ¿Cómo puedo demostrar a mi familia que estoy dispuesto a cambiar realmente?» Esperanza sonrió por primera vez desde que había comenzado su confrontación con Eduardo. Era una sonrisa maternal, llena de esperanza y aliento. El cambio real comienza con pequeños actos de presencia y atención. No se trata de gestos grandiosos o regalos costosos. Se trata de estar realmente presente cuando su familia lo necesita, de escuchar sin distracciones, de participar genuinamente en sus vidas cotidianas. Ricardo recordó la última vez que había tenido una conversación real con sus hijos gemelos.
Una conversación donde él hubiera preguntado sobre sus sentimientos, sus sueños, sus preocupaciones, en lugar de simplemente revisar sus calificaciones escolares o sus actividades extracurriculares. «Comience esta misma noche», sugirió Esperanza. «Cuando regrese a la casa, busque a Valeria y pídale que le muestre todos sus dibujos. No los critique, no trate de corregir su técnica artística. Simplemente obsérvenlos con interés genuino y pregúntele qué historia está contando cada dibujo». Eduardo asintió fervientemente, aferrándose a estas sugerencias concretas como a cuerdas de salvamento. «¿Y con Sebastián?» «Sebastián ha estado esperando durante meses que usted note su interés en la astronomía», respondió Esperanza. «Ha estado pidiendo a su madre que le compre libros sobre planetas y estrellas. Lo que él realmente quiere es compartir esa fascinación con usted, pero ha aprendido a no pedirle tiempo porque siempre está demasiado ocupado». La información sobre los intereses de su propio hijo fue como una bofetada para Eduardo. Se dio cuenta de que conocía más detalles sobre las finanzas de empresas en las que ni siquiera tenía inversiones que sobre las pasiones y sueños de sus propios hijos. Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas al recordar las múltiples ocasiones en que su sobrina había intentado mostrarle sus propias creaciones artísticas solo para ser despachada con promesas de «después lo vemos», que nunca se materializaban. «Y con Mariana», continuó Esperanza, «el camino de regreso comienza con una conversación honesta donde usted reconozca el dolor que ha causado y exprese su compromiso genuino de reconstruir la intimidad emocional en su matrimonio. Pero las palabras deben ser respaldadas por acciones consistentes durante meses, no solo durante días». Eduardo se levantó de su silla, sintiéndose por primera vez en años con un propósito claro que trascendía las ganancias financieras. «Esperanza», dijo con voz firme pero humilde, «le debo una disculpa profunda por la forma en que la he tratado durante todos estos años. Usted ha sido más que una empleada doméstica. Ha sido la guardiana de mi familia cuando yo estaba demasiado ciego para ver lo que realmente importaba». «No necesito sus disculpas, señor Castellanos», respondió Esperanza con dignidad. «Lo que necesito es ver que usted honre la memoria de su madre convirtiéndose nuevamente en el hombre bondadoso que ella crió». Alejandro se puso de pie también, claramente impactado por todo lo que había presenciado. «Esperanza», dijo con voz temblorosa, «sus palabras han sido un despertar para todos nosotros esta noche. Creo que cada uno de nosotros necesitábamos escuchar estas verdades sobre lo que realmente importa en la vida». La noche había caído completamente sobre el jardín, pero nadie parecía tener prisa por terminar esta conversación que había trascendido cualquier reunión social convencional para convertirse en un momento de introspección colectiva y crecimiento personal. Las luces del jardín creaban un ambiente íntimo que facilitaba la honestidad emocional y la vulnerabilidad genuina. Eduardo miró a cada uno de sus invitados, viendo por primera vez no solo a socios de negocios exitosos, sino a seres humanos complejos que, como él, probablemente habían perdido de vista aspectos importantes de sus propias vidas en su búsqueda del éxito profesional. «Patricia, Ricardo, Sofía, Alejandro», comenzó Eduardo con una humildad que ninguno de ellos había visto antes, «les debo una disculpa a ustedes también. Los invité esta noche para impresionarlos con mi riqueza y mi estatus, pero en el proceso los expuse a un comportamiento cruel e inaceptable. Esperanza me ha mostrado un espejo que prefería evitar, pero que necesitaba ver desesperadamente». Patricia se secó las lágrimas que habían estado corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Eduardo», respondió con voz suave, «creo que todos necesitábamos estar aquí esta noche. Esperanza no solo te ha dado una lección a ti, nos ha dado una lección a todos nosotros sobre lo que realmente importa en la vida». Ricardo asintió, su comportamiento habitualmente controlado reemplazado por una emotividad genuina.
He estado reflexionando sobre mi propia familia durante toda esta conversación. Me he dado cuenta de que he estado haciendo exactamente lo mismo que tú, Eduardo. He estado priorizando el éxito profesional sobre las relaciones personales, justificando mi ausencia emocional como responsabilidad de proveedor. Esperanza observó cómo la conversación había evolucionado naturalmente hacia un momento de reflexión grupal. Su confrontación con Eduardo había abierto una puerta hacia la autoevaluación honesta para todos los presentes, creando una oportunidad para el crecimiento personal colectivo. Sofía se levantó de su silla y se acercó a Esperanza. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo con respeto. ¿Cómo ha logrado mantener su sabiduría y su compasión después de tantos años trabajando para familias que la han tratado como invisible? Esperanza sonrió con una calidez que iluminó su rostro. Mi querida, he aprendido que la forma en que otros me tratan dice más sobre ellos que sobre mí. Mi valor como ser humano no depende del reconocimiento que reciba de otros, sino de la bondad que puedo ofrecer al mundo, sin importar las circunstancias. Esta respuesta impactó profundamente a todos los presentes. Se dieron cuenta de que Esperanza había estado operando desde un lugar de autoestima genuina y propósito interno, mientras que ellos habían estado buscando validación externa a través del éxito material y el reconocimiento social. Alejandro se acercó también a Esperanza. Durante todos estos años, admitió con vergüenza, he estado tan enfocado en acumular propiedades y riqueza que he olvidado por completo el propósito original de mi carrera. Inicialmente quería desarrollar viviendas asequibles para familias trabajadoras, pero la codicia me llevó hacia proyectos exclusivos para los ultrarricos. Los sueños de juventud, observó Esperanza sabiamente, a menudo contienen las semillas de nuestro verdadero propósito. El dinero puede ser una herramienta maravillosa para crear impacto positivo, pero solo cuando se usa con intención consciente y corazón bondadoso. Eduardo se acercó a la bandeja que Esperanza había dejado sobre la mesa auxiliar y comenzó a servir té para todos, un gesto simple pero simbólico que no pasó desapercibido para nadie. Era la primera vez en años que realizaba un acto de servicio hacia otros sin esperar nada a cambio. Esperanza, dijo Eduardo mientras distribuía las tazas, quiero preguntarle algo importante. ¿Estaría dispuesta a ayudarme en el proceso de reconstruir las relaciones con mi familia? No como empleada doméstica, sino como consejera sabia que comprende a mi familia mejor que yo mismo. Señor Castellanos, respondió Esperanza con gentileza, no necesita mi ayuda para reconectar con su familia. Lo que necesita es tiempo, paciencia y presencia genuina. Los conocimientos sobre sus personalidades y necesidades vendrán naturalmente cuando comience a prestar atención real a sus vidas. Patricia tomó un sorbo de su té y reflexionó en voz alta. Es extraordinario cómo hemos estado tan enfocados en construir carreras impresionantes que hemos olvidado construir vidas satisfactorias. Esperanza, usted ha sido la persona más sabia que he conocido en años, y sin embargo, hasta esta noche, probablemente la habríamos ignorado completamente en cualquier contexto social. Esa, respondió Esperanza con una sonrisa triste, es precisamente la tragedia de una sociedad que mide el valor humano exclusivamente por el estatus económico y social. Hay sabiduría y bondad en todas partes, pero solo podemos encontrarla cuando tenemos la humildad de mirar más allá de las apariencias superficiales. Ricardo se levantó y comenzó a caminar lentamente alrededor del jardín, procesando todo lo que había aprendido esa noche. Mañana, anunció con determinación, voy a cancelar todas mis reuniones y voy a pasar el día completo con mis hijos. Voy a preguntarles sobre sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Voy a redescubrir quiénes son realmente como personas, no solo como estudiantes o hijos. Ese, observó Esperanza con aprobación, es exactamente el tipo de inversión que genera los dividendos más valiosos. Relaciones auténticas,
y amor genuino. Eduardo sintió una transformación profunda ocurriendo en su interior. Por primera vez en años, se sentía conectado con su propósito más profundo como ser humano, no solo como empresario. Esperanza, dijo con determinación, quiero usar mi riqueza y mis recursos para crear impacto positivo real en la comunidad. Podría ayudarme a identificar maneras de contribuir significativamente a las vidas de familias trabajadoras como la suya. Ahora, respondió Esperanza con una sonrisa radiante, está comenzando a honrar verdaderamente la memoria de su madre y los valores que ella le enseñó. 6 meses habían pasado desde aquella noche transformadora en el jardín de Eduardo Castellanos. La mansión seguía siendo impresionante, pero la atmósfera dentro de sus muros había cambiado completamente. Los espacios que antes se sentían fríos y formales ahora resonaban con risas genuinas, conversaciones familiares y una calidez que no había existido durante años. Eduardo había cumplido su promesa de transformación personal de maneras que incluso Esperanza no había anticipado completamente. Esa misma noche, después de que sus invitados se marcharan profundamente impactados por la experiencia, había subido al cuarto de Valeria y había pasado 2 horas examinando cada uno de sus dibujos, preguntándole sobre las historias detrás de cada imagen y escuchando atentamente sus explicaciones llenas de imaginación. El momento más emotivo había llegado cuando Valeria le mostró el dibujo que había estado escondiendo debajo de su cama. Un retrato de la familia donde Eduardo aparecía sonriendo y abrazando a todos, con las palabras «Mi papá cuando sea feliz», escritas con crayón azul en la parte inferior. Ese dibujo ahora ocupaba un lugar de honor en la oficina de Eduardo, reemplazando varios premios empresariales. Con Sebastián, Eduardo había comenzado una tradición semanal de observación astronómica. Habían instalado un telescopio profesional en la azotea de la mansión y cada viernes por la noche, padre e hijo exploraban las constelaciones mientras compartían conversaciones profundas sobre los misterios del universo y los sueños del niño de convertirse en astrofísico. Eduardo había descubierto que su hijo poseía una inteligencia extraordinaria y una curiosidad insaciable que había estado ignorando completamente. La relación con Mariana había requerido más tiempo y esfuerzo para sanar, pero los resultados habían sido igualmente transformadores. Eduardo había comenzado por confesarle completamente sobre la conversación con Esperanza y pidiéndole perdón por años de negligencia emocional. Habían iniciado sesiones de terapia de pareja donde Eduardo había aprendido a comunicarse de manera vulnerable y auténtica. Los cambios en su vida profesional habían sido igualmente dramáticos. Eduardo había reestructurado completamente su empresa para incluir un departamento de responsabilidad social que se enfocaba en crear oportunidades de empleo y vivienda asequible para familias trabajadoras. Había establecido un fondo de becas educativas que llevaba el nombre de su madre, Elena Castellanos, destinado específicamente a apoyar a hijos de empleados domésticos y trabajadores de servicio. Esperanza había aceptado una nueva posición en la organización de Eduardo como directora de programas comunitarios, un rol que aprovechaba su profundo conocimiento de las necesidades de las familias trabajadoras y su sabiduría natural para identificar maneras efectivas de crear impacto positivo. Su salario había aumentado sustancialmente, pero más importante aún, ahora era tratada con el respeto y la dignidad que siempre había merecido. Los invitados de aquella noche transformadora también habían experimentado cambios significativos en sus propias vidas. Patricia había tomado una pausa de 6 meses de proyectos comerciales para diseñar un centro comunitario gratuito en el barrio donde había crecido su abuela. Ricardo había reducido su carga de trabajo corporativo para dedicar más tiempo a casos pro bono y a su familia.
Sofía había organizado múltiples exhibiciones benéficas, donde todos los proceeds se destinaban a programas de arte para niños de familias de bajos recursos. Alejandro había sido quizás quien había experimentado el cambio más radical. Había vendido varios de sus desarrollos de lujo para financiar un proyecto de vivienda asequible que proporcionaría hogares dignos a más de 200 familias trabajadoras. Su nueva pasión por el desarrollo urbano responsable había renovado completamente su entusiasmo por su carrera. En una tarde de domingo, mientras Eduardo jugaba fútbol en el jardín con Sebastián y Valeria, Mariana se acercó a Esperanza, quien estaba observando la escena con una sonrisa de satisfacción maternal. «Esperanza», dijo Mariana con gratitud profunda, «no tengo palabras para agradecerle lo que hizo por nuestra familia esa noche. Usted salvó nuestro matrimonio y le devolvió a mis hijos a su padre». «Mi querida Mariana», respondió Esperanza con su característica humildad, «yo simplemente sostuve un espejo. Eduardo tomó la decisión valiente de mirarse honestamente y hacer los cambios necesarios. El mérito de esta transformación es completamente suyo». Eduardo, que había escuchado la conversación, se acercó a las dos mujeres más importantes de su vida actual. «Esperanza», dijo con una emotividad que ya no trataba de ocultar, «usted me ayudó a encontrar el camino de regreso a mi corazón, pero más que eso, me enseñó que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en la calidad de nuestras relaciones y en nuestra capacidad de contribuir positivamente a la vida de otros». Los tres observaron en silencio cómo Sebastián enseñaba pacientemente a Valeria a patear el balón con mayor precisión. La escena representaba todo lo que Eduardo había estado perdiendo durante años. Momentos simples, pero profundamente significativos de conexión familiar genuina. «La lección más importante», reflexionó Eduardo, «es que el respeto verdadero no se puede comprar, exigir o intimidar. Solo se puede ganar a través de la forma en que tratamos a otros seres humanos, especialmente a aquellos que la sociedad considera menos importantes». Esperanza asintió con sabiduría. «Y la ironía hermosa es que cuando comenzamos a tratar a todos con dignidad y respeto, descubrimos que no hay personas menos importantes. Cada ser humano tiene algo valioso que aportar, alguna sabiduría que compartir, alguna forma de enriquecer nuestras vidas si tenemos la humildad de prestar atención». Un año después de aquella noche que cambió para siempre la vida de Eduardo Castellanos, la mansión se había convertido en algo que su arquitecto original nunca había imaginado. Un hogar verdadero donde el amor y el respeto mutuo creaban una atmósfera de calidez que ninguna decoración lujosa podría haber proporcionado. Pero más allá de los cambios en la dinámica familiar, la transformación de Eduardo había creado ondas expansivas que habían impactado a cientos de personas en la comunidad. La Fundación Elena Castellanos, establecida en honor a su madre, había crecido hasta convertirse en una de las organizaciones benéficas más respetadas de la región. Eduardo había descubierto que usar su riqueza para crear oportunidades reales para familias trabajadoras le proporcionaba una satisfacción más profunda que cualquier adquisición empresarial que había realizado en el pasado. Esperanza, ahora reconocida públicamente como la directora de programas comunitarios de la Fundación, había sido invitada a hablar en conferencias sobre responsabilidad social corporativa y desarrollo comunitario. Su historia personal había inspirado a docenas de otros empresarios a reevaluar la forma en que trataban a sus empleados y a reconsiderar el verdadero propósito de la riqueza. En esta mañana particular de domingo, Eduardo se encontraba en la cocina preparando el desayuno para su familia, una tradición que había establecido meses atrás y que había llegado a valorar como uno de los momentos más preciados de su semana. Sebastián
lo ayudaba batiendo huevos mientras compartía sus últimas observaciones astronómicas, y Valeria decoraba panqueques con frutas mientras relataba historias fantásticas sobre cada diseño que creaba. Mariana observaba la escena desde la entrada de la cocina, aún maravillándose por la transformación completa del hombre con quien se había casado. La terapia de pareja había revelado que Eduardo siempre había poseído la capacidad para la intimidad emocional y la conexión genuina. Simplemente había estado enterrada bajo capas de ambición descontrolada y presión social para mantener una imagen de invulnerabilidad. El timbre de la puerta interrumpió el momento familiar. Era Patricia, quien había desarrollado una amistad cercana con la familia Castellanos después de aquella noche transformadora. Llegaba acompañada de su sobrina de 8 años, quien había expresado interés en conocer a Valeria después de escuchar sobre sus habilidades artísticas. «Buenos días, familia Castellanos», saludó Patricia con la calidez genuina que había reemplazado su antigua formalidad social. «Esperaba encontrar a Esperanza aquí. Tengo noticias emocionantes sobre el proyecto del centro comunitario». Esperanza apareció desde la sala, donde había estado leyendo el periódico dominical. Su presencia en la casa los domingos ya no era como empleada doméstica, sino como miembro querido de la familia extendida, alguien cuya sabiduría y compañía todos valoraban profundamente. «El proyecto ha sido aprobado oficialmente», anunció Patricia con entusiasmo. «Comenzaremos la construcción el próximo mes, pero más importante aún, 3 empresarios más han contactado a mi oficina después de escuchar la historia de Eduardo y Esperanza. Quieren crear proyectos similares en sus propias comunidades». Eduardo sintió una oleada de satisfacción que no tenía nada que ver con ganancias financieras. Ver cómo su transformación personal había inspirado a otros a reconsiderar sus propias prioridades y responsabilidades sociales era más gratificante que cualquier éxito empresarial que había experimentado en el pasado. «La verdadera medida del éxito», reflexionó Eduardo mientras servía el desayuno a todos los presentes, incluyendo a Patricia y su sobrina, «no es cuánto podemos acumular para nosotros mismos, sino cuánto podemos contribuir al bienestar de otros y cuántas vidas podemos impactar positivamente». Esperanza sonrió mientras observaba cómo Eduardo interactuaba naturalmente con la sobrina de Patricia, preguntándole sobre sus intereses y tratándola con el mismo respeto que mostraría hacia cualquier adulto. «Eduardo», dijo con orgullo maternal, «su madre estaría extraordinariamente orgullosa del hombre en que se ha convertido. Ha honrado su memoria de la manera más hermosa posible». Durante el desayuno, Sebastián compartió noticias sobre un proyecto escolar donde estaba ayudando a diseñar un jardín astronómico para una escuela primaria en un barrio de bajos recursos. Valeria anunció que había decidido donar algunos de sus dibujos para una subasta benéfica organizada por la escuela. Ambos niños habían desarrollado naturalmente una conciencia social y una generosidad que reflejaba los nuevos valores familiares. Mariana tomó la mano de Eduardo sobre la mesa, un gesto simple pero profundamente significativo. «¿Recuerdas?», le preguntó suavemente, «aquella noche cuando Esperanza te confrontó en el jardín. ¿Alguna vez imaginaste que esa conversación cambiaría no solo nuestras vidas, sino las vidas de tantas otras familias?» Eduardo miró alrededor de la mesa, viendo las caras de las personas que más amaba, y luego dirigió su atención hacia Esperanza, la mujer que había tenido el valor de decirle verdades que necesitaba escuchar, sin importar las consecuencias personales. «Jamás podré agradecerle lo suficiente», respondió Eduardo con una emotividad genuina. «Esa noche, usted no solo me salvó de convertirme en alguien completamente despreciable, sino que salvó a mi familia de perder para siempre al esposo y padre que merecían tener».
Patricia observó la interacción con una sonrisa llena de significado. Durante el año pasado, había sido testigo de una transformación tan completa que a veces le costaba recordar al hombre arrogante y despectivo que Eduardo había sido anteriormente. Esperanza, dijo Patricia, me gustaría pedirle un favor. Estaría dispuesta a hablar en la inauguración del centro comunitario. Su historia, su sabiduría, necesita ser compartida con más personas. Mi querida Patricia, respondió Esperanza con su característica humildad, mi historia no es especial. Es simplemente la historia de millones de trabajadores que son tratados como invisibles todos los días. Si mi experiencia puede ayudar a que más personas reconozcan la dignidad inherente en cada ser humano, entonces, con gusto, compartiré mis reflexiones. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Mariana y Patricia, Eduardo y Esperanza caminaron juntos por los senderos que una vez habían sido el escenario de su confrontación transformadora. El lugar donde Eduardo había humillado públicamente a Esperanza ahora se había convertido en un espacio sagrado de reflexión y crecimiento personal. Esperanza, dijo Eduardo mientras se detenían junto a la mesa donde todo había comenzado. Hay algo que he querido preguntarle durante meses. Esa noche, cuando decidió confrontarme frente a mis invitados, ¿no temía las consecuencias? ¿No tenía miedo de perder su trabajo, su estabilidad económica? Esperanza sonrió con una serenidad que Eduardo había llegado a admirar profundamente. Eduardo, cuando se llega a cierta edad, cuando se ha vivido lo suficiente, se comprende que hay cosas más importantes que la seguridad personal. La dignidad propia y la responsabilidad moral de hablar en contra de la injusticia son dos de esas cosas. Pero usted arriesgó todo, insistió Eduardo. Su trabajo, su hogar, su futuro económico. Sí, admitió Esperanza, pero también sabía que si no actuaba en ese momento, sería cómplice de perpetuar un sistema donde las personas son valoradas únicamente por su estatus económico. Además, agregó con una sonrisa traviesa, tenía la esperanza de que el niño bondadoso que su madre me había descrito aún existiera en algún lugar dentro del hombre exitoso, pero perdido, en el que se había convertido. Eduardo sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Usted apostó por una versión de mí que yo mismo había olvidado que existía. Y mire los resultados hermosos de esa apuesta, respondió Esperanza, señalando hacia el jardín donde Sebastián estaba enseñando pacientemente a la sobrina de Patricia cómo usar un pequeño telescopio que Eduardo había comprado especialmente para las visitas de niños. No solo recuperó a su familia, sino que se convirtió en una inspiración para otros y en una fuerza positiva en la comunidad. Eduardo reflexionó sobre el año que había pasado, sobre las lecciones aprendidas y los cambios implementados. Se dio cuenta de que la confrontación de Esperanza había sido el catalizador, pero que la transformación real había requerido trabajo consciente y consistente todos los días. La lección más profunda, observó Eduardo, es que el respeto verdadero no tiene nada que ver con jerarquías sociales o económicas. Tiene que ver con reconocer la humanidad inherente en cada persona y tratarla con la dignidad que merece simplemente por existir. Exactamente, confirmó Esperanza. Y cuando comenzamos a operar desde esa comprensión, descubrimos que nuestras propias vidas se enriquecen inmensurablemente. Las relaciones se vuelven más auténticas, las experiencias más significativas y encontramos una satisfacción que ninguna cantidad de dinero puede proporcionar. Mientras regresaban hacia la casa, Eduardo sintió una gratitud profunda no solo hacia Esperanza, sino hacia la vida misma por haberle proporcionado una segunda oportunidad de convertirse en el hombre que su madre había esperado que fuera. La transformación que había comenzado con humillación y dolor había florecido en amor, propósito
y un legado que perduraría mucho más allá de cualquier éxito empresarial. Esperanza, dijo Eduardo mientras se acercaban a la casa donde podían escuchar las risas de sus hijos. Prometo que nunca olvidaré las lecciones que me enseñó esa noche y prometo que dedicaré el resto de mi vida a honrar esas lecciones a través de mis acciones hacia otros. Esa, respondió Esperanza con una sonrisa radiante, es la promesa más valiosa que cualquier persona puede hacer. Y basándome en el hombre que ha llegado a ser, sé que es una promesa que cumplirá. Mientras entraban juntos a la casa, Eduardo comprendió que la verdadera riqueza no se medía en posesiones materiales, sino en la capacidad de impactar positivamente la vida de otros, de crear amor genuino en lugar de miedo o respeto forzado, y de dejar el mundo un poco mejor de como lo habían encontrado. La historia que había comenzado con arrogancia y crueldad había evolucionado hacia una narrativa de redención, crecimiento y esperanza. Y en el corazón de esa transformación estaba una mujer sabia que había tenido el valor de sostener un espejo ante un hombre perdido, mostrándole el camino de regreso a su humanidad. Esta historia nos recuerda que la verdadera grandeza humana no se encuentra en la acumulación de riqueza o poder, sino en nuestra capacidad de tratar a todos los seres humanos con dignidad, respeto y compasión. Esperanza Morales representó la sabiduría que a menudo pasa desapercibida en nuestra sociedad, que cada persona, independientemente de su posición económica o social, posee un valor inherente y tiene algo valioso que aportar al mundo. La transformación de Eduardo Castellanos demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reconectar con nuestra humanidad perdida y para usar nuestros recursos y privilegios de maneras que beneficien a otros. Su historia es un testimonio del poder transformador, del arrepentimiento genuino, la humildad auténtica y el compromiso real con el crecimiento personal. Más allá de la narrativa individual, esta historia plantea preguntas importantes sobre cómo estructuramos nuestras sociedades y cómo definimos el éxito. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras prioridades y la forma en que tratamos a las personas que encontramos en nuestro camino diario. La lección perdurable es que la riqueza verdadera radica en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de amar y ser amados genuinamente, y en el legado positivo que dejamos a través de nuestras acciones hacia otros. Como demostró Esperanza Morales, la sabiduría y la dignidad no requieren títulos académicos o cuentas bancarias abultadas. Requieren un corazón abierto, experiencia vivida y el valor de hablar la verdad cuando es necesario. Al final, todos tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de personas queremos ser y qué tipo de impacto queremos tener en el mundo. La historia de Eduardo y Esperanza nos recuerda que esa elección está siempre disponible para nosotros, sin importar cuán perdidos nos sintamos o cuántos errores hayamos cometido en el pasado. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.